Octavio Paz es una de las figuras más influyentes de la literatura mexicana y un pilar en la poesía universal. Su vida, marcada por la búsqueda de la identidad y el sentido del tiempo, se refleja en cada una de sus obras. En este video, exploraremos su biografía, sus comienzos en la literatura, las influencias que lo moldearon y el legado que dejó en la cultura mundial. Nacido el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México, Octavio Paz creció en un ambiente intelectual, rodeado de libros y conversaciones sobre política y literatura. Su abuelo, un intelectual y escritor liberal, y su padre, un periodista y abogado involucrado en la Revolución Mexicana, fueron figuras que marcaron profundamente su pensamiento y su obra. Desde joven, Paz mostró una inclinación natural hacia la poesía, publicando su primer poema a los 17 años. En su juventud, Paz fue influenciado por escritores como Rubén Darío, Pablo Neruda y T.S. Eliot, cuyas obras lo inspiraron a explorar nuevas formas poéticas. Pero más allá de la literatura, su experiencia en la Guerra Civil Española y su encuentro con la obra de André Breton y el surrealismo en Francia, redefinieron su visión de la poesía como un medio para trascender la realidad y explorar lo más profundo de la condición humana. Octavio Paz no solo fue un poeta excepcional, sino también un ensayista brillante. A través de sus ensayos, como El laberinto de la soledad, exploró la identidad mexicana, desentrañando la psicología del mexicano en el contexto de su historia y cultura. Sus aportaciones no se limitan a la poesía. Paz fue un puente entre México y el mundo, llevando la literatura mexicana a un plano internacional y participando activamente en el diálogo cultural global. A pesar de su fama, Octavio Paz siempre mantuvo una personalidad humilde y accesible. Se cuenta que, durante su tiempo como embajador en la India, a menudo organizaba reuniones donde la poesía era el tema central, mezclando lo cotidiano con lo sublime. Una imagen inolvidable es la de Paz sonriendo, rodeado de amigos, hablando apasionadamente de poesía y filosofía. Esta cercanía con las personas y su amor por las conversaciones profundas lo hicieron una figura entrañable para quienes lo conocieron. De entre todas sus obras, El laberinto de la soledad es sin duda la más emblemática. Publicada en 1950, este ensayo es un profundo análisis de la identidad mexicana, una reflexión sobre el ser nacional que aún resuena en la actualidad. Paz explora las contradicciones del alma mexicana, sus raíces indígenas y europeas, y cómo estas influencias moldearon la psicología y el carácter del mexicano moderno. Este libro no solo es un referente literario, sino también un manual para entender la cultura y la historia de México. A lo largo de su carrera, Octavio Paz recibió numerosos premios, destacando el Premio Nobel de Literatura en 1990. Este galardón no solo reconoce su maestría poética, sino también su incansable labor por entender y explicar la complejidad del ser humano a través de sus escritos. Otros premios incluyen el Premio Cervantes y el Premio Internacional Neustadt de Literatura, consolidando su posición como uno de los escritores más importantes del siglo XX. Octavio Paz dejó un legado que va más allá de sus escritos. Su pensamiento sigue vivo en las nuevas generaciones de escritores y lectores que encuentran en su obra una fuente inagotable de inspiración. Su capacidad para captar la esencia de México, su poesía que trasciende fronteras, y su compromiso con la libertad de expresión y el diálogo cultural, lo convierten en una figura inigualable de la literatura mundial. Octavio Paz es más que un poeta, es la voz de un México en busca de su identidad, un explorador del tiempo y el espacio a través de las palabras. Su obra es un reflejo de la humanidad en toda su complejidad, y su legado sigue siendo una brújula para entender no solo a México, sino al ser humano en su totalidad. Si no has explorado su obra, te invitamos a sumergirte en el universo literario de Octavio Paz, donde cada palabra es un puente hacia el infinito. ¿Qué opinas de la obra de Octavio Paz? ¿Cuál es tu poema o ensayo favorito? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre las figuras clave de la literatura.